Hola, ¿qué tal? Comenzamos Visión Global. Muy buenas tardes, comenzamos Visión Global poniendo la mirada en el pueblo cubano que sigue protestando contra sus dirigentes y los detenidos se cuentan ya por decenas. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel asegura que Estados Unidos está detrás de la rebelión por su política de asfixia económica. Internet permanece cortado en la isla desde el lunes y la policía y el ejército han tomado las calles de La Habana. Los cubanos comenzaron a manifestarse espontáneamente el pasado domingo, hartos de la crisis económica y sanitaria, de la falta de alimentos y medicina y de los cortes de electricidad de varias horas todos los días. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha salido en apoyo del régimen cubano, mientras en su propio país el opositor Freddy Guevara está detenido y Juan Guaidó denunciará en su intento de arresto en su propia casa por hombres armados y sin identificar. Y nos vamos a España porque hemos tenido el primer Consejo de Ministros tras la remodelación anunciada el sábado por el presidente Pedro Sánchez. Escuchamos las primeras palabras de Isabel Rodríguez, ministra y portavoz y de Política Territorial. Sí, quería tener palabras de agradecimiento a mi antecesora, a la portavoz. Ayer hablaba de una portavoz que me inspiraba en la infancia y comentaba con ella hace un rato que en mi época de portavoz, que como saben ustedes comencé muy joven, ella era portavoz en el gobierno de Andalucía y yo tenía que bichear a ver cómo actuaban los portavoces, y en este caso ella también fue una inspiración para mí y además tengo que agradecerle pues la disposición que ha mostrado desde el primer momento para ayudarme en la tarea que tengo ante ustedes y para trasladar la comunicación del gobierno. Así que agradecerle esa confianza, esa disposición y bueno, seguro que nos vamos a poder entender y me tendrá que servir de mucha ayuda en muchas cuestiones. No la necesita, ¿eh? En muchas cuestiones generales también del gobierno que en su condición de ministra pues ella tiene en su cabeza y que seguro me vendrá bien también para poderlo trasladar mejor. Ya en la rueda de prensa, la nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, ha destacado en su primera comparecencia que la educación es una prioridad absoluta y ha anunciado la aprobación de 1.185 millones de euros que irán destinados a la digitalización y a la igualdad de oportunidades. La aprobación en esta mañana de Consejo de Ministros de más de 1.185 millones de euros. Repito, más de 1.185 millones de euros que serán distribuidos entre todas las comunidades autónomas. Una cantidad importantísima, fundamental, para hacer frente a distintos desafíos. El primero, la digitalización. Estamos hablando de compra de materiales informáticos para nuestros estudiantes, estamos hablando de renovación y actualización de aulas informáticas de nuestras escuelas y, por supuesto, estamos hablando de la formación también para nuestros docentes. Hay otro segundo aspecto fundamental cuando hablamos de educación prioritario. Estamos hablando de equidad, hablamos de igualdad de oportunidades y hablamos de reducir el abandono escolar. En esa misma rueda de prensa se ha anunciado la aprobación de 1.631 millones de euros para la rehabilitación de vivienda y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado la aprobación del primer PERTE, que lo ha calificado como un hito histórico. El Consejo de Ministros ha aprobado el primer PERTE para el desarrollo de un ecosistema de fabricación del vehículo eléctrico y conectado. Un PERTE sin duda supone un hito histórico. Un hito porque por primera vez España lidera el cambio en la movilidad, que ya se está produciendo. El sector de la automoción está viviendo una auténtica revolución y nosotros queremos ser parte, queremos escribir una historia de éxito del sector de automoción en España y en
Europa, liderando su transformación para que la movilidad del futuro, que claramente tiene que ser sostenible, que tiene que ser digital, que tiene que ser segura, se escriba también desde España. Y en clave europea, el BCE se prepara para la división de cara a la implementación de la nueva estrategia de política monetaria que presentaba la semana pasada y que eleva la tasa de inflación al 2%. Así se desprende de la advertencia de la presidenta de la institución, Christine Lagarde, en Financial Times, donde señalaba que antes de la nueva meta se puede anticipar un mayor debate a la hora de introducir el cambio de orientación sobre el aumento de las tasas de interés. En este sentido, los miembros del Banco Central se reúnen la semana próxima en Frankfurt y debatirán cuándo debe llevarse a cabo la retirada de estímulos. La decisión sobre cuándo comenzar a liquidar el programa pandémico será una prueba crucial de la nueva estrategia del banco en los próximos meses y muchos analistas esperan un anuncio ya en septiembre. Con la mirada puesta en el próximo encuentro, Lagarde ha advertido también a Bloomberg que va a ser una reunión importante. Desde el inicio de la pandemia, el BCE ha lanzado un plan de compra de bonos de emergencia de 1,85 billones de euros y ha presentado más a los bancos tipos profundamente negativos. El Banco de Inglaterra ha levantado las restricciones que pesaban sobre las distribuciones de la banca a sus accionistas después de que los grandes bancos de Reino Unido hayan superado las pruebas de esfuerzo a las que fueron sometidas por el Instituto Emisor Británico. Considera que las medidas de cautela aplicadas a las distribuciones de los bancos británicos ya no son necesarias. El comité afirma que el sistema bancario del Reino Unido cuenta con la capacidad de seguir proporcionando apoyo a la economía y los resultados de los test demuestran su resiliencia ante escenarios más severos de lo esperado en las proyecciones centrales del Banco de Inglaterra. Precisamente hoy leemos en Bloomberg que el BCE podría seguir presionando al sector bancario, incluso después de levantar también su límite a los dividendos a finales de este mes. Quiere evitar que propongan recompensas excesivas a los accionistas para impulsar una política de distribución más media. El Tesoro Público ha adjudicado este martes 1.803,86 millones de euros en letras a 3 y 9 meses dentro del rango previsto. Los inversores han demandado en esta subasta 6.031,83 millones. En letras a 9 meses, el Tesoro ha colocado 1.400,26 millones de euros con un interés marginal del menos 0,546% respecto a las letras a 3 meses. El Tesoro ha facilitado a los inversores 403,6 millones de euros a un tipo del menos 0,604%, lo que supone casi 2 centésimas superior al establecido en la última puja. Tras las emisiones de esta semana, el organismo regresará a los mercados el próximo 10 de agosto, cuando tiene previsto celebrar una nueva subasta de letras de 6 y 12 meses, a la que seguirá otra emisión el día 17 de letras de 3 y 9 meses. La compraventa de viviendas se disparó un 107,6% el pasado mes de mayo en relación al mismo mes del 2020, su mayor incremento interanual desde el inicio de la serie en 2007. Han sido 47.033 operaciones, según ha informado este martes el INE. El organismo recuerda que en mayo de 2020, con la declaración del primer estado de alarma, el número de fincas inscritas en los registros de la propiedad fue excepcionalmente bajo, de ahí que la comparación interanual resulte tan abultada. Con el avance interanual de mayo, la compraventa de viviendas encadena así 3 meses consecutivos de tasas positivas tras las subidas del 32,4% y del 65,9% registradas en marzo y abril respectivamente. El 87% de los españoles afirma haber adaptado sus hábitos de consumo como consecuencia de la nueva factura eléctrica que entró en vigor el pasado 1 de junio, según los datos de un estudio del Observatorio CETELEM. Asimismo, los encuestados también declaran haber reducido el consumo ante la incertidumbre del impacto de la nueva factura.
tras la implantación de la nueva tarifación horaria en la factura de la luz, un 53% de los españoles sigue sin entender bien los detalles de la nueva factura energética. En cuanto al impacto que la nueva tarifa horaria supone para el presupuesto del hogar, el 47% de los españoles manifiesta que la nueva factura tendrá un efecto notable e impactará de forma directa y negativa en otros gastos previstos. Y continuamos pendientes del frente abierto de Iberdrola con los tribunales por el caso Villarejo. El juez que instruye el caso Tándem ha ofrecido protección policial al testigo clave de los pagos de la eléctrica al excomisario. Según publica El Confidencial, García Castellón, que la semana pasada retiró la imputación a José Antonio del Olmo, le propone llevar seguridad del Estado si se considera coacción o presionado. Hace una semana el juez archivaba la querella presentada contra él por la eléctrica por manipular el informe interno en el que denunció las irregularidades en los pagos al comisario. Sin embargo, ahora el testigo clave y en condición de jubilado de la eléctrica cuenta con mayor seguridad. En otro ámbito de cuestiones, pero también sobre este caso, la información pública como Villarejo no quiso desaprovechar la oportunidad de negocio que ofrecía la guerra entre ACS e Iberdrola en pleno intento de la constructora de Florentino Pérez por entrar en el Consejo de la Eléctrica e intentó trabajar para ambas en 2007. El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, y el presidente de Sonatrach, Tufik Haq, han acordado la entrada en funcionamiento de la ampliación de Medgaz para el próximo otoño. El acuerdo se ha sellado en una reunión que han mantenido ambas compañías en la ciudad argelina de Orán en el marco de una visita a Medgaz. El acuerdo prevé la ampliación de 2 BCME año la capacidad del gasoducto, que supone un 25% más hasta superar los 10 BCM año a partir del cuarto trimestre. Las ganancias de JP Morgan aumentan gracias al impulso de la banca de inversión. El beneficio neto sube más de un 150% a los 11.900 millones en el trimestre, en comparación con el mismo periodo del año anterior. La entidad ha registrado un beneficio de 2.300 millones por liberar 3.000 millones en reservas para pérdidas crediticias. La liberación de provisiones ha sido un factor clave para el sector, ya que los bancos aportaron decenas de miles de millones de dólares ante posibles pérdidas crediticias por el impacto negativo de la pandemia. Goldman Sachs supera las estimaciones del mercado gracias al sólido desempeño de la banca de inversión. En un mercado de OPVs cada vez más sólido, Goldman ha experimentado una mayor fortaleza en asesoría financiera, suscripción de acciones y de deuda a lo largo del último trimestre. En lo que va de año ha ocupado el primer lugar en fusiones y adquisiciones a nivel mundial. Ponemos la mirada en Pepsi, ya que eleva sus pronósticos de ganancias en medio de la reapertura de restaurantes. Los ingresos trimestrales de la compañía han aumentado más de un 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior, gracias principalmente a una demanda renovada de sus bebidas en los restaurantes. Las ventas han experimentado una subida que supera los 19.200 millones de dólares. El beneficio neto de la compañía de refrescos y aperitivos se duplica a 2.360 millones de dólares. Y en página de información sobre la pandemia, España vuelve a encabezar el ranking de contagios en Europa. 33.932 nuevos infectados y 17 fallecidos. La tasa de incidencia sube 52 puntos y asciende a 368 casos. La mala evolución de los contagios ha hecho que Cataluña vuelva a limitar las reuniones a 10 personas y cierre el ocio y la restauración a las 12:30 de la noche. También 10 personas en el límite de reunión en la Comunidad Valenciana, mientras que habrá toque de queda nocturno entre las 1 y las 6 de la mañana en una treintena de localidades con gran incidencia de contagios, incluidas la capital valenciana.
Y ahora es hora de conectar con México, con nuestro compañero José Ricardo Rangel. Muy buenas tardes, José Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gonzalo, amigos ahí en España. Espero que como todos los días haya sido un día muy ávido de negocios y fructífero en todas las actividades. Y pues vaya, vámonos con los números, porque nosotros apenas estamos a casi mitad de la sesión con números negativos en nuestro índice de precios y cotizaciones. Principalmente estamos a 0.75% a la baja. Los principales sectores que están dando pues este ajuste es el sector de la construcción, el sector de la empresa de cemento Cemex, con 2.96 a la baja, la parte de consumo, Alsea, que es la controladora de varias franquicias, incluyendo Starbucks aquí en México y en parte de Europa, con 2.33 a la baja, Televisa, el sector de medios, con 2.31 a la baja, y bueno, la parte de manejo aeroportuario, de administración aeroportuaria, el Grupo Arsur, con 2.26 a la baja. Y bueno, las principales alzas, los sectores de la defensiva, como siempre, los tenemos en la parte de commodities, con Peñoles con 1.46 a la alza, la parte del sector financiero, con un Grupo Banregio, Banco Banregio, 0.74 a la alza, y pues así está el mercado de capitales aquí en México. Pues vámonos con nuestro invitado, por favor, Gonzalo. Sí, pues hoy tenemos con nosotros en Visión Global a Gerardo Herrera, que es director de comunicación de Rissmatrix Financial Institute. Gerardo, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días de México, muy buenas tardes España, un gusto estar aquí con la audiencia. Y pues el día de hoy vamos a platicar de la actividad industrial en México. Si la gente de producción me apoya poniendo en pantalla la imagen, el último reporte al mes de mayo es que la actividad industrial en México subió un 0.1%, ni siquiera un 1%, un 0.1% con respecto al mes de abril. Lo interesante es que, claro, con respecto al mismo mes del 2020, mayo del 2020, que estábamos de lleno en el gran encierro, la actividad industrial pues registra un crecimiento del 36.6%, por supuesto, pero pues era porque todo estaba cerrado, todo estaba parado por la pandemia. Aunque la tendencia ya de los últimos meses claramente en crecimiento, sí vemos que hay un acento diferente. Minería se ha recuperado con respecto a un año un 9.2, energía eléctrica se recuperó un 8.8, la construcción se ha recuperado muy sólidamente un 45.9, y la industria manufacturera, que después de todo es la más importante para la recuperación económica del país, dado que México es un gran exportador de manufacturas por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, tiene un incremento con respecto a mayo del año pasado del 48%. Sin embargo, podemos ver justamente en los datos del Instituto Nacional de Estadística, que es el organismo oficial que recopila esta información, que el mes de mayo de 2021 con respecto al mes de abril de 2021 registra un leve decremento, un menos 0.7. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe que si andamos en un crecimiento anual del 48.3, tenemos en el último mes un decrecimiento de poco menos del 1%? Pues aquí vemos los efectos de la crisis internacional de las cadenas de suministro, particularmente del famoso tema de la escasez de chips que nos llega desde Asia. Gente del sector manufacturero me indica que hay varias industrias, por ejemplo la automotriz, que es la gran fortaleza del sector manufacturero mexicano. Recordemos que en México hay plantas de todas las marcas norteamericanas de carros, Chrysler, GM, Ford, y de algunas de las más importantes europeas como Volkswagen y Audi. Todos están enfrentando el problema de que no hay chips o que los chips están tardando todavía. Se estimaba que la escasez de chips generada por la interrupción de cadenas de suministros por la pandemia del año pasado, de los últimos 12 meses, se solventaría, se superaría para julio-agosto, pero en estos momentos todavía no se ha superado. Entonces, ¿qué significa? Me indican que hay producto prácticamente terminado, carros prácticamente listos para embarcarse, para poder llegar a punto de venta, que no pueden ser enviados porque faltan los chips.
Entonces, aquí vemos los efectos aún de la pandemia internacional en la planta productiva mexicana. Gerardo, ¿está siendo homogénea esta recuperación? ¿Hay sectores que están por encima de otros? Sí, claramente, pues lo vimos que el sector construcción se está recuperando bastante bien. Muchos proyectos de infraestructura sanamente están robustos y es realmente el sector manufacturero. Ahora, el punto es que el sector manufacturero es el económicamente más vital para el país por toda la interrelación con los Estados Unidos. Buena parte de nuestro sector manufacturero es de exportación, ¿sí? Si fuera simplemente consumo interno ya sería un daño, pero es de exportación. Ahora, esto está afectando tanto a las cadenas de suministros en México como en Estados Unidos y Canadá. Y sobre todo quería preguntarte, ¿sería más relacionado con el tema del desabasto de estos microchips que no esté teniendo esta homogeneidad? Es definitivamente. La industria manufacturera requiere los chips desde televisores hasta carros. La principal producción manufacturera de México es automotriz, las siguientes electrónicos. Ambas son industrias que requieren de los chips y mientras el suministro de chips no se regularice de Asia hacia el resto del mundo, porque esto no es particular del norte de Norteamérica, esto le afecta a todo el mundo. Mientras esa producción no se recupere, y pues todo hace pensar que podría todavía tardar en recuperarse 2 o 3 meses. Perfecto, Gerardo. Y finalmente quería preguntarte el tema inflacionario en relación a los suministros que están teniendo, sobre todo la parte de la cadena de suministro de estos sectores, ¿pudiera afectar en algo? Definitivamente. Lo que estamos viendo es la pandemia fue un shock de oferta y demanda. Después, o en el periodo de recuperación de la reapertura, pues aún todavía vivimos con la pandemia, pero en el periodo de recuperación el problema es que la demanda se ha recuperado más rápidamente que la oferta. Entonces es una dinámica elemental, absolutamente elemental de economía. Si la demanda se mueve más rápidamente que la oferta, los precios suben, ¿sí? Mientras no tengamos este balanceo entre la oferta y demanda, vamos a tener esas presiones inflacionarias que nuevamente no son exclusivas de México. Sabemos que este es un tema de preocupación desde México y Nueva York hasta Bruselas y Estrasburgo. Y Gerardo, sobre todo quería tocar contigo este tema de la energía, sobre todo la recuperación de este sector y pues vaya, impacto inflacionario que hemos tenido y que pues vaya, nuestros amigos ahí en España están adoleciendo la parte pues de consumo de energía, los precios. Aquí se dio a conocer hace creo que una semana el surgimiento de una nueva supuesta gas del bienestar. ¿Podría apoyar o habría alguna forma de catalizar precisamente este efecto inflacionario en la parte del sector energético? A ver, el nuevo institución de gas para el bienestar pues va a enfrentar la misma dinámica que todas las empresas comerciales, la escasez, los altos precios, y va a compensar esos precios para poder ofrecer precios bajos al consumidor, pues con subsidios. Entonces realmente es, como decimos aquí, darle la vuelta al problema más que resolverlo. El problema fundamental es un problema de oferta y demanda en un periodo de recuperación después de un shock económico. El problema no es tanto de crear una nueva institución. Entonces, y porque últimamente cualquiera de estos institutos que venden barato con recursos públicos, pues nos cuesta a todo el resto de la economía vía impuestos. Bueno, pues importantísimo tomar eso en cuenta, mi querido Gerardo Herrera, director de comunicaciones de Rhismatic Financial Institute. Gonzalo, no sé si tengas alguna pregunta ya por España. No, todo correcto, todo bien. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Gonzalo. Un gusto estar en el programa, como siempre. Un gusto. Gracias, Gerardo, por estar con nosotros aquí en Visión Global. Mi estimado Gonzalo, amigos, allá en España les mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, y mañana pues, tenemos un invitado, no se lo pueden perder. Un fuerte abrazo. Lo esperamos abrazo. con ganas. Un abrazo. Bueno, nosotros nos vamos ya, pero no se vayan porque Visión Global continúa con nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo, y luego además no se vayan muy lejos tampoco porque a continuación aquí en Negocios Televisión seguimos con negocios de carne y hueso.